¿Cómo están mis queridos estudiantes? ¿Están con ánimos de nuevo para escuchar la clase de su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza? Si es así, entonces quédate conmigo porque no te vas a arrepentir. Hoy, desde Aprendo en Casa, se explicará la clase para tercero y cuarto grado. La clase corresponde al área de personal social y el tema es una experiencia familiar para valorar la toma de decisiones. Tu meta para hoy es lograr analizar una experiencia familiar para valorar la toma de decisiones y vas a identificar las acciones que beneficien a todos y todas. Para que tú logres con la meta, debes hacer lo siguiente. Primero, identificar acciones que beneficien a todos y todas en la toma de decisiones. También vas a escribir una experiencia. Quiere decir, vas a escribir tu historia donde se evidencie tu participación en la toma de decisiones para buscar el bien común. Y por último, vas a escribir una experiencia en la que tu familia, o sea, puede ser tu mamá, puede ser tu papá o cualquier familiar adulto, haya tomado una decisión para tu bienestar. Si tú cumples o haces todos estos criterios, quiere decir que tu meta está cumplida. Ahora vamos a empezar con la clase. Observa la imagen. ¿Qué crees que está pensando el niño? Ahí en el título dice la experiencia de Eduardo. ¿Qué estará recordando? Pero ¿por qué ahora no puede hacer quizás lo que podía hacer antes? ¿Crees tú que Eduardo está contento, está triste? Hoy vas a analizar esta historia o esta experiencia de Eduardo. ¿Quieres conocer y saber qué le pasa a Eduardo? Vamos entonces a leer el texto, pero antes que nada, dice ahí, analizamos la estructura del texto. Observa el texto. Tiene un título. ¿Cuántos párrafos tiene? Tiene un autor y hasta el dibujo tiene relación con lo que se narra en el texto. Por eso te pregunto, ¿cuántos párrafos tiene el texto? ¿Ya lo identificaste? Recuerda que todo párrafo empieza con mayúscula y termina en punto aparte. Y en un párrafo hay un conjunto de oraciones y siempre va a haber un espacio. ¿Ya identificaste la cantidad de párrafos que tiene ese texto? Muy bien. Y si no lo has identificado, a ver, hagámoslo junto conmigo. Ahí tienes un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, cuatro párrafos, cinco párrafos, seis y siete párrafos. Quiere decir que hoy día vas a leer bastantes párrafos. Siguiente pregunta. ¿Quién es el autor del texto? ¿Dónde lo estás encontrando? Muy bien, en la parte final, ¿verdad? Ahí tienes al autor del texto. ¿Qué tipo de texto será? ¿Será una historieta? ¿Será un cuento? ¿Será un texto narrativo? Recuerda que los textos narrativos son las fábulas, las historietas, son las leyendas, son los cuentos. ¿Crees tú que esto será un texto narrativo o será un texto publicitario? ¿Crees tú? ¿O será un texto instructivo? Hoy lo vamos a analizar al leerlo y nos vamos a dar cuenta qué tipo de texto será. ¿Para qué crees tú que leerás este texto? ¿Cuál será el fin, el propósito para leer el texto? ¿Será para que tú elabores algo? ¿Será para que tú te informes? Pero recuerda que cualquier texto te informa de algo. Así que hoy, al leer este texto, vas a saber para qué lo leerás. Ahora sí, luego de haber analizado la estructura del texto, vayamos a leerlo. Dice el título, la experiencia de Eduardo. Soy Eduardo. Tengo 9 años y vivo con mis padres y mi hermano mayor. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes lo que he pasado con mi familia durante la pandemia y el aislamiento social. Desde que se inició el aislamiento social, hemos tenido preocupaciones,
temor y el reto de tomar algunas decisiones para el cuidado de nuestra salud. Durante este tiempo, experimentamos algunos cambios que modificaron nuestras rutinas, tales como no asistir a la escuela y adaptarnos a la educación a distancia a través de la radio, la televisión, el celular y las computadoras. Asimismo, dejar de salir a pasear en familia, no poder jugar con mis amistades y tampoco visitar a otros familiares. Un reto ha sido tomar decisiones como familia. Por ejemplo, cumplir todas las medidas de prevención contra el COVID-19. Usar correctamente las mascarillas, lavarnos las manos, limpiar y desinfectar los espacios de nuestra casa, mantener la distancia cuando salimos a comprar, entre otras cosas. ¿Solo le habrá ocurrido esto a Eduardo? ¿O también a ti te ha ocurrido lo mismo en este tiempo de pandemia y aislamiento social? También te ha ocurrido a ti, ¿verdad? Porque tú también has tenido que adaptarte. ¿Adaptarte a qué? A la educación a distancia. Sí, también has tenido que llevar tus clases quizás por la radio o verlo por televisión o quizás entrar a tu celular todos los días de lunes a viernes a las 8 o 9 de la mañana y participar por el WhatsApp. O quizás has ingresado a la computadora con la finalidad de descargar la información que se encuentra en Aprendo en Casa. Sí, también te ha ocurrido a ti, ¿verdad? De repente ya no puedes salir a pasear como lo hacías antes con tus padres o quizás jugar con tus amigos. Ya no puedes, has tenido que adaptarte. A ti también te ha ocurrido lo mismo que a Eduardo. No solamente eso, sino que también has tenido que aprender. Tus padres han tenido que tomar decisiones. Hasta tú tomas decisiones en este tiempo todavía. ¿Para qué? Para prevenir la enfermedad del COVID-19. Y para ello, ¿qué tienes que hacer? Usar correctamente las mascarillas, limpiar y desinfectar la casa, lavarte las manos correctamente. ¿Te das cuenta? Entonces lo que a Eduardo le ha ocurrido, a ti también te ha ocurrido y probablemente tienes muchas otras experiencias que Eduardo. Pero continuemos analizando el caso de Eduardo. ¿Qué más le ha pasado a Eduardo? ¿Qué nos cuenta él? Sigamos leyendo entonces. La decisión de cuidarnos como familia nos trajo buenos resultados, manteniéndonos sanos y unidos, aunque hubo momentos en que sentimos miedo por la decisión que tomó mi hermano mayor, Daniel, de visitar a un amigo por su cumpleaños, ya que días después nos enteramos de que éste tenía COVID-19. Como consecuencia, toda mi familia se tuvo que hacer la prueba para saber si nos habíamos contagiado a través de Daniel. Menos mal. Los resultados salieron negativos. La conducta de mi hermano causó un gasto imprevisto a la familia. Pienso que él tomó aquella decisión sin pensar en las consecuencias. Con esta experiencia, cada vez que tengan que tomar una decisión, les recomiendo que piensen bien en las consecuencias y si es necesario consulten con sus padres. Autor Eduardo, estudiante de primaria. ¿Has pasado por la misma historia o experiencia de Eduardo, donde su hermano mayor tuvo que tomar una mala decisión y salir a la calle a celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos? Esa mala decisión que trajo a la familia, trajo un gasto imprevisto a toda la familia. De repente tu experiencia que vas a narrarnos es distinta. Ya estás pensando cómo narrarnos tu propia experiencia que has vivido en este tiempo de aislamiento social. O de repente tienes otra experiencia que contarnos, que narrarnos. ¿Ya estás listo para escribirlo? Recuerda que esto es uno de tus logros del día de hoy. Tienes que hacer esto, escribir tu propia experiencia. Luego de haber analizado el caso o la experiencia de Eduardo,
Vamos a contestar las siguientes preguntas. Primera pregunta. Según el texto, ¿quién es Eduardo y qué nos quiere compartir? ¡Qué fácil la respuesta de esta pregunta! Así es, ¿quién es Eduardo? ¿Es un joven? ¿Es un padre de familia? ¿Es un trabajador? ¿Es un campesino? No, ¿verdad? ¿Qué tal si pones pausa al video y retrocedes? Ahí te vas a dar cuenta quién es Eduardo y con quiénes vive. Siguiente pregunta. ¿Qué situación afrontó la familia de Eduardo? ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que hizo el hermano mayor de Eduardo? ¿Y por esa mala decisión que tuvo que hacer la familia? Si lo recuerdas muy bien, entonces a escribir la respuesta. Pregunta número 3. ¿Qué opinas de la actitud del hermano de Eduardo? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Explica aquí por qué. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las personas que actúan sin pensar en los demás? ¿Crees tú que debemos actuar sin ver las consecuencias y los daños que causaríamos en los demás? ¿Qué opinas de esas personas que actúan de esa manera, sin pensar en los demás? Escribe aquí tu respuesta. Pregunta número 5. ¿Crees que es importante pensar en los demás al tomar una decisión? ¿Sí o no? ¿Por qué? Pregunta número 6. ¿Qué tipo de texto es y cómo lo sabes? El texto que acabas de leer es un texto publicitario, es un texto instructivo, es un texto poético, no, ¿verdad? Es un texto narrativo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque nosotros al leerlo nos hemos percatado que se narra una historia, la historia o la experiencia de Eduardo. Ya tienes la respuesta entonces a esta pregunta. Ahora, buscando el bien común en la familia. Vamos a ver cómo nosotros podemos buscar el bien común dentro de la familia. Cuando convivimos en familia, tratamos de organizarnos y de compartir las tareas del hogar, así como los momentos de descanso y recreación, buscando el bienestar de todas y todos. Los valores que practicamos en la familia nos ayudarán a tomar decisiones pensando en el bien común. Algunos de ellos son responsabilidad, solidaridad, colaboración y empatía, que significan ponernos en el lugar del otro para entenderlo. ¿Tú participas en las labores del hogar, en la limpieza del hogar? Si lo haces, entonces estás buscando el bien común en la familia. ¿Por qué? Porque estás compartiendo las tareas del hogar. Además, ¿tienes valores? ¿Cuáles son tus valores que te han enseñado tus padres? ¿Tienes valores como la responsabilidad? ¿Eres solidario? ¿Eres colaborador y empático? Todos los valores que tú tengas, te animo a que lo practiques, porque si tú lo practicas, quieres decir que estás buscando el bien común. ¿De qué otra manera tu familia busca el bien común dentro de tu casa? Vamos a ver de qué otra manera puede tu familia tomar buenas decisiones para lograr el bienestar de cada uno de los integrantes de tu casa. Lee conmigo. Del mismo modo en el que las familias estamos tomando decisiones frente a la pandemia, hay situaciones difíciles causadas por fenómenos naturales que se repiten con frecuencia y que pueden afectarnos mucho. Por eso es muy importante asignarnos en familia y tomar decisiones al respecto. Ustedes se han organizado en familia, sabes lo que vas a hacer tú, sabes lo que va a hacer tu hermano y saben qué decisiones van a tomar cuando se encuentran ante un desastre natural. Espero que a continuación te reúnas con tu mamá o tu papá para escuchar la siguiente parte del video y sepan de qué hacer cuando se encuentran en fenómenos naturales y cómo tomar buenas decisiones. A continuación vamos a leer un texto que se encuentra en la plataforma de Aprendo en Casa. Es la ficha número 17 que tiene como título Emergencia, Solidaridad y Prevención, que forma parte del material Ciudadanía Activa de Aprendo en Casa. Así es, puedes pedirle a tu profesor o profesora que te facilite esa información y lo puedas leer al lado de tu familia. Luego
¿Qué van a hacer? Van a tomar decisiones en familia para evitar verse afectados por los fenómenos naturales propios de la zona donde ustedes viven. ¿Ya leíste el texto Emergencia, Solidaridad y Prevención? ¿Ya tomaron decisiones en familia sobre qué hacer cuando se encuentran ante una situación de desastre natural? ¿Sabes tú qué significa emergencias? ¿Cómo debemos actuar cuando estamos en una situación de emergencia? ¿Cómo prevenimos los desastres naturales? Analicemos el texto si aún todavía no lo has hecho. Una emergencia es una situación que pone en peligro la vida de las personas y puede afectar el bienestar de una comunidad. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, una enfermedad, un fenómeno climático o una epidemia. Observa la imagen. Observa las casas donde se encuentran. Estos dos personajes sobre qué dialogarán. Vamos a ver qué dice la persona que tiene un casco en la cabeza. De repente es una persona importante, una autoridad de esta comunidad. Veo varias casas construidas en el cauce del río. Es que era más fácil construir en esa zona. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el Señor? ¿Crees tú que debemos construir nuestras viviendas al costado de un cauce del río? Te pregunto, ¿puede ser un problema que las casas se construyan en el borde de los ríos? ¿Crees tú? ¿Por qué? ¿Qué tal si esta pregunta lo dialogas con tus familiares? Ahora pasamos a la siguiente imagen. Observa. Huayco destruye viviendas. Las viviendas que probablemente estuvieron al costado del cauce de un río, mira cómo quedaron. Ahora las personas que vivían ahí, ¿dónde estarán? Reflexiona. ¿Qué crees que pasó con las personas que vivían en esas casas? ¿Qué les habrá pasado? En marzo del 2017, al menos 30 viviendas fueron afectadas por intensas lluvias y huaicos en Santa Eulalia. Los vecinos pidieron ayuda a las autoridades ante la emergencia. El aumento del caudal del río también dañó un puente de la zona. ¿Crees tú que los vecinos socorrieron a las personas de este lugar? Te pregunto, ¿cómo se pudo evitar esta situación? ¿Qué tal si esta pregunta también las conversas con tus familiares y así ustedes tomen decisiones qué hacer cuando se encuentren en una situación parecida? Ahora analicemos la importancia de la solidaridad. Observa ahí a las personas. Ahora en este tiempo hay muchas personas que salen a trabajar por necesidad y la pregunta es, nosotros ¿cómo colaboramos con aquellas personas que lo necesitan en este tiempo de pandemia? ¿Tu familia colabora? ¿Es solidaria? Vamos a ver de qué manera podemos ser solidarios con aquellos que lo necesitan. En el texto dice, en situaciones de emergencia, es importante que ayudemos a los más afectados. Muchas veces requieren de agua, víveres, medicina, ropa, frazadas u otros artículos de primera necesidad. La ayuda suele llegar desde el Estado, pero todos los miembros de la sociedad civil podemos ayudar mientras dure la emergencia. Así es, no solamente es una responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de cada uno de nosotros apoyar si es que podemos. Si nosotros podemos ayudar a los necesitados, hagámoslo. Podemos regalar ropa, podemos regalar artículos que ellos lo necesitan. Si tú tienes las posibilidades, hay que hacerlo. No hay que ser mezquinos con las personas que necesitan de nuestro apoyo. Ahora es momento de que veamos la importancia de la prevención. ¿Crees tú que debemos prevenir? Por ejemplo, observa en esa imagen. ¿Qué deben hacer las personas que viven a las orillas del río? ¿Cómo deben prevenir? ¿Crees tú que deben prevenir ellos o dejar que todo ocurra por casualidad? No, ¿verdad? Lo importante que es la prevención. O por ejemplo, tu familia ya sabe qué hacer cuando hay un terremoto, hay un temblor, o sabe qué hacer cuando va a haber un incendio. Es importante tomar las medidas
preventivas antes de que llegue el desastre. Lee conmigo. Para evitar emergencias y reducir el impacto de los fenómenos naturales, es importante ser precavidos. Así es. Una forma de serlo es adaptar nuestra vivienda y barrios o comunidades a las características del clima y territorio. Claro que sí. Si vivimos en la selva, por ejemplo, donde llueve demasiado, ¿crees tú que debemos construir una casa con material donde la lluvia pasa o el agua pasa? Por ejemplo, si vivimos aquí en Lima, ¿crees tú que debemos construir nuestras casas a orillas del río? O si sabemos que en ese río hay inundaciones, ¿debemos construir ahí nuestras casas? Entonces, muy importante ser precavidos para que no nos llegue el desastre. Ahora sí, te toca escribir. ¿Qué vas a escribir? Vas a hacer lo siguiente. A partir de tus reflexiones sobre la experiencia de Eduardo y de la lectura Emergencia, Solidaridad y Prevención, realiza lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? Ya hemos leído la información, ya hemos visto el caso o la experiencia de Eduardo. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a hacer esto. Vas a escribir una experiencia en la que participaste sobre la toma de decisiones en familia buscando el bienestar común o el bien común. Cuando habla de experiencia se refiere a que tú debes escribir una historia de cómo los integrantes de tu familia han participado para tomar decisiones. ¿Qué más vas a hacer? Vas a escribir también otra historia, vas a escribir otra experiencia en la que tu familia haya tomado una decisión para tu bienestar. Vamos a ver estos dos ejemplos, el primero y el segundo, para que tengas una idea de cómo lo vas a hacer. Veamos ahí. Ejemplo de una experiencia. Soy María, tengo 10 años, vivo con mis padres y mis 2 hermanos en la ciudad de Tarapoto. Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia sobre lo que hemos tenido que pasar durante la inundación ocurrido el año pasado. Todos los integrantes de la familia nos reunimos y cada uno decidía cómo ayudar a los vecinos que habían sido afectados. Mis padres decidieron matar algunos animales para dar de comer a las familias afectadas. Mi hermano decidió apoyar a los hijos de los vecinos con sus tareas escolares. Yo decidí apoyar en cuidar a los más pequeños y jugar con ellos para que no lloren mientras los adultos hacían obras de caridad. ¿Te diste cuenta de cómo María escribe su experiencia? Está narrando lo que hicieron después de la inundación que tuvieron que pasar ellos, de cómo ayudaron y qué decidieron hacer cada integrante de la familia. Ya tienes un ejemplo de cómo puedes guiarte. También puedes leer el caso de Eduardo, el caso anterior. Ahí también tienes una experiencia de cómo poder hacer tu propia experiencia y cómo se toman decisiones. Ahora vamos a ver la experiencia de cómo un padre de familia toma la decisión para el bienestar de su hijo. Lee junto conmigo. Cierto día estuvimos jugando con mis amigos del barrio, cuando de repente empezaron los truenos como de costumbre. Era la primera vez que había relámpagos y caían a gran velocidad. Todos lo veían de lejos. Yo quería seguir jugando a las escondidas y a las chapadas porque era divertido. Pero mis padres se dieron cuenta que el clima era raro, así que decidieron que pase a la casa. Después de ingresar, comenzó a llover fuerte, cayendo rayos en el lugar donde estábamos jugando. Gracias a Dios, la decisión de mis padres me protegieron. ¿Te diste cuenta de cómo los padres de María toman la decisión de hacerla ingresar a ellas cuando estaba pasando por peligro? Esos son ejemplos que tú debes tener en cuenta al momento de escribir tu experiencia. Ya tienes una experiencia de cómo puedes hacer lo tuyo y también tienes una experiencia de cómo los padres pueden elegir por ti cuando estás en peligro, tomar una buena decisión. Luego de haber escrito tus experiencias, vas a tener que contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno. Por ejemplo, la primera, ¿qué beneficio se obtuvo con esa decisión? Al decidir colaborar con los demás o al decidir que tu padre o tus padres tomen una decisión por ti, ¿qué beneficio se obtuvo? Pregunta 2. ¿Cómo participaste en esa toma de decisiones? Y pregunta 3. ¿Cómo estuvieron de acuerdo con la decisión tomada? ¿Por qué?
Estas 3 preguntas las vas a contestar después de haber escrito tus propias experiencias. Ahora sí es momento de evaluar tus aprendizajes. Criterio número 1. Identifiqué acciones que beneficien a todos y todas en la toma de decisiones. Las acciones, por ejemplo, que has visto en el caso de Eduardo, ¿has visto qué acciones se tomaron ahí? ¿Has identificado ciertas acciones? Si lo lograste, entonces quiere decir que lo hiciste. Siguiente, escribí una experiencia donde se evidencia mi participación en la toma de decisiones para buscar el bien común. ¿Escribiste tu propia historia? Si lo hiciste, muy bien. Y la última, escribí una experiencia donde se registre que un familiar haya tomado decisiones por mí para protegerme. ¿Lo lograste? Muy bien. Ahora sí, reflexiona. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué debo hacer con lo aprendido? Eso es todo por el día de hoy, así que nos despedimos. Nos vemos la próxima clase. Si aún todavía no te has suscrito, te animo a que te suscribas y elijas la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. Chao, cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho. Bye.